Y vamos Pues, con el ¿qué resumen. pasaría si descubriéramos que el libro más impreso y más leído de toda la historia esconde un código narrativo tan preciso que francamente avergüenza a los mejores guionistas de Hollywood? O sea, estaríamos hablando de algo sin precedentes. Totalmente. Y ojo, que no estamos hablando de profecías vagas, de esas que son súper oscuras y que la gente puede interpretar de mil maneras diferentes. No, no. Hablamos de un diseño arquitectónico sumamente complejo, oculto a plena vista. Claro, como una estructura subterránea que sostiene todo el edificio. Exacto. A ver, creo que a todos nos pasa que hay algo increíblemente satisfactorio en ver una buena película por segunda vez y de repente descubrir un pequeño detalle en la primera escena que en realidad estaba revelando por completo el final. Sí, sí, lo que ahora llamamos un huevo de Pascua. Eso es, esos huevos de Pascua narrativos que el director deja plantados años antes del clímax. Pues bien, imaginemos esa misma sensación de asombro, pero a una escala, no sé, milenaria. Es una barbaridad. Es como si el arquitecto de esta inmensa historia hubiera ido dejando pequeñas migas de pan conceptuales, esperando pacientemente a que alguien con la perspectiva adecuada pudiera conectar todos los puntos siglos después. Y claro, cuando logras ver esa estructura, te da una sensación de propósito abrumadora. Queda clarísimo que nada en la narrativa es accidental o fruto del azar. Y de eso trata exactamente nuestro análisis de hoy. Tenemos sobre la mesa un material que, la verdad, me parece absolutamente fascinante sobre teología bíblica. Las fuentes giran en torno a dos conceptos que, a priori, pueden sonar un poco académicos. Son la tipología cristológica y los tres oficios mesiánicos. Suenan a clase densa de universidad, desde luego. Sí, total. Pero nuestro objetivo hoy no es quedarnos en la jerga teológica para nada. Vamos a explorar cómo los textos del Antiguo Testamento no son simplemente una colección inconexa de reglas antiguas o, bueno, de batallas y genealogías larguísimas y aburridas. Que es la impresión que tiene mucha gente al leerlos, la verdad. Claro, la premisa fundamental que plantean estos documentos es que personas, eventos e instituciones reales que existieron hace miles de años funcionaban literalmente como trailers. Me encanta esa palabra, trailers. Sí, o sea, como prefiguraciones físicas de una realidad futura que culminaría en una única figura histórica que es Cristo. Y fíjate que es un enfoque muy cautivador porque independientemente de los conocimientos teológicos o de las creencias personales de quien nos escuche, la estructura matemática y literaria que subyace a estos textos es asombrosa. Es que es brutal. Hablamos de un nivel de interconexión histórica que desafía por completo nuestra comprensión habitual de cómo se construían y compilaban los textos en la antigüedad. Es fascinante. Totalmente de acuerdo contigo. Vale, vamos a desgranar esto, porque la palabra tipología, como decíamos, suena a algo que daría en una clase de lingüística avanzada o de semiótica. Según estas fuentes que estamos manejando, ¿qué es exactamente un tipo en este contexto bíblico? Pues, a ver, para entenderlo bien, tenemos que ser muy precisos con la definición, basándonos estrictamente en los textos que hemos analizado. La tipología no es una simple alegoría literaria. O sea, no es una metáfora. Exacto. No es una metáfora poética o algo arbitrario que a alguien se le ocurrió escribir a posteriori. Las fuentes la definen como una correspondencia ordenada por la divinidad. ¿Vale? En este marco concreto, un tipo es una persona, un evento o una institución real y tangible del Antiguo Testamento que anticipa, que sirve de molde original para una realidad mucho mayor que se revela más adelante en el Nuevo Testamento. Que es lo que llaman el antitipo, ¿verdad? Eso es el antitipo. El apóstol Pablo, de hecho, lo resume de forma brillante en su primera carta a los Corintios. En el capítulo 10, él explica que estas cosas antiguas sucedieron como ejemplo o figura. A ver, un momento. Suena muy bien en teoría, pero aquí surge una duda que me parece completamente natural y estoy segura de que cualquiera con un mínimo de espíritu crítico se la está planteando ahora mismo. Adelante, a ver cuál es. ¿No corremos el riesgo de caer en un gigantesco sesgo de confirmación? O sea, si uno lee un libro sabiendo perfectamente cómo termina, es facilísimo mirar hacia atrás y forzar que las piezas encajen. Ya, claro, buscarle los tres pies al gato. Eso es. Es como el presagio en la literatura. Una vez que conocemos el giro final del tercer acto, de repente nos creemos que la mancha de café que mencionaron en el primer capítulo era una pista vital y a lo mejor era solo una mancha. ¿No es esto simplemente que los lectores posteriores encajaron los eventos históricos a la fuerza para que todo cuadrara con la narrativa de Jesús? Pues mira, es una objeción muy lógica e indispensable. Lo fascinante aquí es que cuando se analizan las fuentes en profundidad,
nos damos cuenta de que no estamos hablando de un par de coincidencias vagas o de leer entre líneas de forma muy creativa. No es buscar patrones donde no los hay. Para nada. Estamos hablando de una multiplicidad de correspondencias con una especificidad que es casi astronómica. Las fuentes argumentan que la probabilidad de que todas estas figuras, detalles de sacrificios, fechas y eventos históricos se alineen de forma tan increíblemente precisa por pura casualidad es estadísticamente insostenible. Ya. O sea que las matemáticas no dan. Exacto. Lo que el texto intenta demostrar a través de la tipología es una unidad orgánica en todo el plan de salvación. No es un apaño retrospectivo. La afirmación central es que hay un diseño intencional desde la primera página. O sea que si encontramos un reloj suizo desmontado en medio del bosque, con todos los engranajes encajando a la perfección, no asumimos que las piezas tomaron esa forma por la erosión de la lluvia. Claro, asumes que hay un relojero detrás. Eso es. Hay un relojero. Y claro, si la historia tiene un diseño tan claro, necesitamos examinar a sus actores principales, a esos engranajes del reloj. El material nos lleva de esta teoría tipológica a los individuos específicos que funcionaron como moldes en el primer acto. Y todo empieza con la figura más antigua de todas, Adán. Así es. El contraste entre Adán y Cristo es de hecho uno de los pilares fundacionales de esta estructura. Textos como las cartas a los romanos y a los corintios establecen una tipología muy directa. Ujú. Adán se presenta como el primer hombre, la cabeza representativa de toda una humanidad que cae. A través de su acción en el Edén, según el texto, el pecado y la muerte entran en la ecuación humana. Es como el paciente cero, digamos. Tal cual. Y Cristo, por el contrario, es presentado como el segundo Adán o el postrer Adán. Él asume el papel de cabeza de una nueva humanidad, donde Adán falla estrepitosamente en un jardín, trayendo desobediencia y ruptura. Cristo triunfa, trayendo obediencia absoluta y restauración. Fíjate que para visualizar esa dualidad, que me parece interesantísima, siempre pienso en un sistema informático. A ver, cuéntame. Pues imaginemos que Adán es el código fuente original del sistema operativo de la humanidad. Todo iba bien, el sistema funcionaba, hasta que introdujo un error fatal, un bug masivo en la programación base. Exacto. Un bug que corrompe el sistema entero, de arriba a abajo. Y desde ese momento, cada nueva copia del software, o sea, cada generación humana, viene corrupta de fábrica, se bloquea, falla y termina colapsando inevitablemente. Es inevitable, claro. Y Cristo, siguiendo con esta analogía que además encaja muy bien con lo que plantean las fuentes, no viene a ser un simple parche temporal. No es una actualización menor del antivirus. No, no es un parche 2.1. Eso es. Es el reinicio absoluto, la versión 2.0 definitiva. Es un nuevo código fuente impecable que restaura el sistema desde cero, para que funcione exactamente como el programador original lo había diseñado. Es una maravilla verlo así. Es una analogía fantástica, sí, porque captura al milímetro la causalidad que describen las fuentes bíblicas. Adán contagia el problema a nivel sistémico y Cristo implanta la solución a nivel sistémico. Pero bueno, la tipología de personajes no se queda solo en el inicio de los tiempos con Adán. No, ¿qué va? Avanza hacia figuras que resultan profundamente misteriosas, como es el caso de Melquisedec. Uy, Melquisedec. Madre mía, ese personaje siempre me ha parecido rarísimo. Es peculiar, desde luego. Aparece apenas un instante en el libro de Génesis. Bendice a Abraham y desaparece de la historia por completo. ¿Cómo encaja alguien así en todo este diseño estructural? Pues, por muy breve que sea su aparición, resulta ser una pieza clave. Melquisedec es el rey de Salem y al mismo tiempo sacerdote del Dios Altísimo. Abraham, que es el patriarca supremo de Israel nada menos, le entrega diezmos y recibe su bendición. Que ya de por sí es un gesto de sumisión enorme. Exacto. Pero lo crucial, tipológicamente, lo que rompe todos los esquemas aquí, es que Melquisedec no tiene genealogía registrada en el texto. Ah, claro, no se sabe de dónde viene. Y en una cultura judía donde tu linaje determinaba tu validez absoluta para ser sacerdote, él aparece de la nada. El libro de los Hebreos toma esta aparente falta de linaje, este silencio, y lo usa para prefigurar a Cristo como un sacerdote eterno. O sea, un sacerdocio diferente. Un sacerdote que es muy superior al tradicional sacerdocio levítico, precisamente porque no depende de una herencia biológica temporal, de quiénes eran sus padres, sino de un orden eterno y superior. Además, fíjate, reúne en una sola persona la figura de rey y sacerdote, algo que estaba estrictamente separado en el antiguo Israel. ¡Qué locura! O sea, el mismísimo silencio del texto respecto a sus padres es en sí mismo la prefiguración.
Es alucinante. Y luego tenemos figuras que a primera vista podrían parecer casi cuentos infantiles, ¿no? Pero que esconden un peso teológico enorme. Pienso en Jonás. Todo el mundo conoce la historia del profeta que es tragado por un pez gigante. Totalmente. Y es el ejemplo perfecto de cómo la lectura tipológica le da a una historia súper conocida una profundidad impresionante. Lo más revelador del caso de Jonás es que el propio Jesús, en los Evangelios, lo establece explícitamente como un tipo de sí mismo. Él mismo hace la conexión. Eso es, cuando los líderes religiosos le exigen una señal espectacular para demostrar quién es, él les responde que no se les dará otra señal que la señal del profeta Jonás. Claro, por el cronómetro, los 3 días. Exactamente. El tiempo exacto es la clave matemática aquí. Jonás pasa 3 días y 3 noches en el vientre del pez, lo que prefigura los 3 días que Jesús pasaría en el corazón de la tierra antes de la resurrección. ¡Qué fuerte! Pero hay más, ojo. Jonás prefigura otro elemento vital. A pesar de todas sus reticencias y su intento de huida, su mensaje termina llevando la salvación a los habitantes de Nínive. Que eran gentiles, o sea, no eran judíos. Exacto. De la misma manera asombrosa, la obra de Cristo, el antitipo, se extiende más allá de las fronteras de Israel para alcanzar a todas las naciones del mundo. Es increíble. Es como descubrir un hilo escarlata que va cosiendo páginas escritas con siglos y siglos de diferencia. Sí, esa es la imagen, un hilo conductor invisible. Pero claro, viendo cómo funcionan las personas como moldes, me pregunto qué pasa con las acciones específicas, porque el texto está lleno de eventos que son pura tensión narrativa, escenarios de salvación, donde lo que ocurre parece tener un peso mayor que los propios protagonistas, empezando por algo tan crudo y, la verdad, tan difícil de leer como el sacrificio de Isaac. Sí, es un pasaje durísimo. La historia del monte Moría, que se narra en Génesis, es quizá una de las más sobrecogedoras y tipológicamente una de las más ricas. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo amado, al hijo de la promesa, que es Isaac. Solo de pensarlo se pone la piel de gallina. Pues fijémonos en la asombrosa correspondencia de los detalles. Isaac carga físicamente sobre sus hombros la leña para su propio sacrificio mientras sube la montaña. Madre mía. Es exactamente la misma imagen de Jesús cargando con su cruz de madera hacia el Calvario. Y cuando Isaac, que lógicamente estaba confundido, pregunta dónde está el animal para la ofrenda, Abraham lanza una profecía monumental. Le dice a su hijo, Dios se proveerá de cordero. Y fíjate que la diferencia final entre ambas historias es lo que le da el verdadero significado a la prefiguración, ¿no? Sí, ahí está la clave. Porque en el caso de Isaac, en el último segundo, aparece un carnero enredado en un zarzal. Hay un sustituto de última hora. Pero en el caso de Jesús, la tipología señala que no hubo ningún carnero de reemplazo. Él mismo era el cordero definitivo. Así es, no hay sustituto para él porque asume el peso completo. Y ese concepto del cordero nos conecta inevitablemente con el evento fundacional por excelencia de la nación de Israel, que es la Pascua en Egipto. Claro, la salida de Egipto. Esa imagen de la sangre pintada en los dinteles de las puertas para que la plaga de la muerte pasara por alto esa casa y salvara al primogénito. Y lo que a mí me deja sin palabras de la Pascua es de nuevo la precisión del cronómetro. Las fuentes destacan que Jesús es crucificado durante la mismísima celebración de la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Las fechas coinciden al milímetro. Pero es que no solo eso, muere aproximadamente a la misma hora exacta en la que los corderos literales estaban siendo sacrificados por los sacerdotes en el templo, a tan solo unos kilómetros de distancia de la cruz. Es escalofriante si lo piensas. Y además cumple con una regla inviolable del libro de Éxodo. A los corderos de Pascua no se les podía quebrar ningún hueso. Y a Jesús, a diferencia de los criminales que estaban crucificados a su lado, a los que sí les rompen las piernas para acelerar la muerte, a él no se le quiebra ni un solo hueso. Es un nivel de detalle milimétrico. Es que esa sincronización espacial, temporal y física es la que saca a la tipología del terreno de la simple casualidad afortunada. No puede ser azar. La liberación histórica de la esclavitud física en Egipto sirve de molde visual para explicar cómo operará, siglos después, la liberación de la esclavitud espiritual a través de este nuevo Cordero Pascual. Totalmente. Y claro, todo este proceso de formación de la nación ocurre luego en el desierto, un lugar que es un auténtico hervidero de escenarios tipológicos. Por ejemplo, pensemos en la provisión diaria del maná. El pan del cielo.
Exacto. Ese pan misterioso caído del cielo que sostenía la vida biológica de un pueblo hambriento en medio de la nada. Eso prefigura a quien más tarde se llamaría a sí mismo el pan de vida, capaz de sostener la vida eterna. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque hay otro evento en ese desierto que sinceramente la primera vez que yo misma lo leí me pareció, no sé, magia negra o un fetiche pagano. A ver, ¿a cuál te refieres? Me refiero a la serpiente de bronce en el libro de Números. Ah, sí, sí. Un pasaje complicadísimo. El pueblo es atacado por una plaga de serpientes venenosas. Moisés, por orden directa de Dios, forja una serpiente de metal, la pone en lo alto de un asta y cualquiera que la mire se cura instantáneamente. Visto desde fuera suena muy extraño. A ver, es que esto contradice todos los mandamientos sobre no hacer imágenes esculpidas. Suena rarísimo. Hasta que le aplicas la lente tipológica. Si lo pensamos bien, funciona exactamente igual que la lógica de una vacuna médica moderna. Qué buena forma de verlo, fíjate. Desarrollemos esa idea de la vacuna un poco más. Claro, piénsalo. Para curar a un paciente, una vacuna toma la forma exacta del virus destructivo, del patógeno, pero los científicos le quitan la capacidad de hacer daño. La serpiente de bronce tomó la forma visual de la causa del juicio y la muerte, el pecado representado por las serpientes que los mordían. Exacto. Pero al ser de bronce, esa serpiente levantada no tenía veneno. Era inofensiva. Era la representación del juicio, pero inofensiva. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, revela el antitipo diciendo que Cristo fue hecho pecado por la humanidad. Asumió la culpa. Asumió la forma visual de la condena en la cruz, pero sin haber cometido jamás un pecado. Es decir, sin llevar veneno propio. Es el concepto de la vacuna espiritual visualizado más de 1000 años antes de que existiera la microbiología. Es que es brutal. Muestra cómo el remedio tiene que identificarse profundamente con la enfermedad para poder erradicarla. Es fascinante cómo esa serpiente solucionó una crisis de mortalidad puntual en el desierto. Pero claro, la humanidad seguía tropezando a diario, seguían fallando. Necesitaban algo mucho más sistemático, una rutina constante para lidiar con ese fracaso moral continuo. Y supongo que de ahí nace toda esa infraestructura tan compleja de altares, sangre y templos, ¿verdad? Totalmente. Dios establece para la nación un sistema de instituciones diarias y anuales. Era una maquinaria arquitectónica y ritual gigantesca que, paradójicamente, gritaba a los cuatro vientos su propia insuficiencia. O sea que el sistema en sí mismo decía que no era suficiente. Exactamente. El autor del libro de Hebreos hace un análisis brillante sobre este sistema sacrificial. Leer Levítico es leer sobre litros y litros de sangre, humo incesante y una repetición agotadora. Esa repetición constante de sacrificar animales demostraba que el sistema no funcionaba de forma definitiva. Piensa que si curara la enfermedad, no tendrías que seguir tomando la medicina todos los días. Claro, o sea, los sacrificios solo cubrían el síntoma temporalmente, como un analgésico. Exacto. Eran un recordatorio recurrente de que la deuda moral seguía ahí. El contraste tipológico aquí se define con el término griego epamax, que significa una vez y para siempre. EFAPAX. Vale. Frente a millones de animales sacrificados en altares a lo largo de los siglos sin solucionar el problema de raíz, el sacrificio de Cristo, el antitipo, se presenta como único, perfecto e irrepetible. Y esto no solo se veía en los animales, sino en el propio diseño arquitectónico del tabernáculo y más tarde del imponente templo de Jerusalén. Ese detalle arquitectónico me parece brutal. El templo tenía una cortina enorme, gruesísima, el famoso velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era el espacio cúbico donde se creía que habitaba la presencia misma de la divinidad en la tierra. El sitio más sagrado imaginable. Yo siempre imagino ese velo como el cordón de terciopelo inquebrantable de la zona VIP más exclusiva e inaccesible del universo. Nadie pasaba de esa cuerda. Nadie en absoluto. Solo el sumo sacerdote, un único día al año. Y vamos, probablemente sudando frío por el miedo a morir fulminado allí mismo. Sí, sí, entraba con terror. Y por eso, la idea de que los evangelios señalen que, en el instante exacto de la muerte de Cristo en la cruz, ese velo literal en el templo se rasga en dos, es de un simbolismo devastador. Pero fijémonos en el detalle. Se rasga de arriba a abajo. De arriba abajo. O sea, no es que un sacerdote haya abierto una puertecita discretamente desde el suelo en secreto. No, no.
Es que la barrera entera es destruida violentamente desde el lado divino, desde arriba. Ujú. Democratiza por completo el acceso a la presencia de Dios para cualquier persona, sin importar su estatus. Esa es la esencia del nuevo pacto, el acceso directo. Y ya que mencionábamos que el sumo sacerdote entraba con terror un solo día al año, debemos hablar de ese día concreto. Es el día de la expiación, el Yom Kippur. Famosísimo. La tipología de ese evento anual es clave porque requería dos machos cabríos, no uno. Un animal era sacrificado en el altar para representar la muerte expiatoria, el pago del precio por las ofensas. ¿Y el segundo? El segundo macho cabrío no moría. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del animal vivo, confesaba en voz alta todos los pecados acumulados por la nación durante el año, y luego ese animal era llevado y soltado para perderse en la inmensidad del desierto. Uf, imaginemos por un momento el alivio psicológico inmenso para esa gente al ver ese animal desaparecer en el horizonte, llevándose literalmente su culpa lejos del campamento. Tenía que ser un peso menos de encima enorme. Era una imagen poderosísima, de remoción total, visual y palpable. Y la muerte de Cristo, según la teología del Nuevo Testamento, consolida ambas acciones en un solo evento. Él es el sacrificio que paga la deuda justa, como el primer animal, y al mismo tiempo es el que remueve, el que aleja la culpa definitivamente de la conciencia del ser humano, llevándola al olvido, como el segundo. Es que cuando más te acercas la lupa a estos textos, más denso y más rico se vuelve el entramado. Pero claro, todas estas instituciones, el templo, los sacrificios, la ley en general, requerían líderes. Necesitaban personas concretas para hacer que toda esa maquinaria funcionara en el día a día. Y esto nos lleva al concepto final que abordan las fuentes, que es el triple cargo. Si conectamos esto con la perspectiva general de cómo Dios mediaba su relación con el mundo antiguo, vemos que intervenía a través de tres oficios institucionales muy claros. Oficios que siempre requerían que la persona fuera ungida con aceite. Que eran el profeta, el sacerdote y el rey, ¿no? Exacto. A estos ungidos se les llamaba genéricamente Mesías, con minúscula. El problema histórico es que los humanos imperfectos que ocupaban estos cargos siempre terminaban fracasando, corrompiéndose o muriendo. Claro, la naturaleza humana. Juan Calvino articuló magistralmente cómo Cristo es la consolidación perfecta de este munus triplex, el triple oficio. Si empezamos por el profeta, que era el portavoz, vemos algo increíble. A ver, en el Antiguo Testamento, el profeta era básicamente un cartero divino. Recibía un mensaje y lo transmitía, sin más. Pero la diferencia tipológica aquí marca un contraste de autoridad absoluto. Los profetas antiguos siempre empezaban sus discursos diciendo, así dice Jehová, apartándose a sí mismos de la fuente del mensaje. Ellos solo eran el canal. Exacto. Pero al leer los evangelios vemos a Jesús rompiendo esta regla constantemente y diciendo, pero yo os digo, es una locura. No está canalizando la palabra. Las fuentes insisten en que Él es la palabra encarnada. Su autoridad es inherente, no es una autoridad delegada. Así es. La revelación pasa de ser fragmentada y externa a ser final, completa y personal. Luego tenemos el segundo oficio, el sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres. Como vimos antes, el sacerdote terrenal siempre tenía una tara fundamental que era tan pecador como el resto del pueblo. Tenía que pedir perdón por sí mismo primero. Tenía que ofrecer sacrificios por sus propios errores antes de atreverse a interceder por los de los demás. Y ofrecía la sangre de un tercero, un animal. Cristo altera la ecuación por completo. Al ser presentado como alguien sin pecado, no necesita purificarse primero. Es el mediador puro, que se convierte simultáneamente en el sacerdote que oficia y en la ofrenda que se sacrifica. Vale, entiendo perfectamente cómo asume el papel de profeta y de sacerdote. Encaja de maravilla. Pero con el tercer oficio, el de rey, el gobernante soberano, creo que necesitamos detenernos un segundo. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué lo dices? Porque las antiguas promesas sobre el trono de David hablan de un dominio absoluto, de reinar para siempre con poder. Es el famoso reino de poder y gloria. Pero cuando llega el momento crítico de la historia, Jesús está frente al gobernador romano Poncio Pilato, ensangrentado, atado, a punto de ser ejecutado, y le dice abiertamente, mi reino no es de este mundo. Ya, choca mucho. Claro, si toda la tipología apunta a que Él es el Rey Supremo,
¿Cómo encaja esa aparente derrota y debilidad política con ser el rey definitivo? Parece una contradicción total. Pues mira, es una aparente paradoja brillante que el texto bíblico resuelve dividiendo la manifestación de ese reino en diferentes fases. El error de muchos contemporáneos de Jesús fue esperar un reino de gloria político inmediato que aplastara al imperio romano militarmente ahí mismo. Querían una revolución armada. Exacto. Pero la teología de las fuentes explica que el reinado mesiánico opera primero como un reino de gracia. Es decir, antes de gobernar las naciones del mundo con poder visible, el rey debe conquistar la rebelión interna del ser humano. Ah, qué interesante. Su gobierno se establece primero de forma invisible y espiritual en los corazones, cambiando la naturaleza misma de las personas desde adentro. O sea que el gobierno comienza como una especie de invasión silenciosa, sanando y transformando el corazón humano uno por uno antes de restaurar el universo exterior. Exactamente, lo has clavado. La afirmación ante Pilato indica que el origen y las armas de su reino no son terrenales ni políticas. Sin embargo, los textos concluyen en libros como Apocalipsis, indicando que este reino de gracia eventualmente culminará de manera visible, física e innegable en un reino de gloria, Donde ya todo se hace evidente. donde ese poder absoluto sí se manifestará sobre toda la creación de forma plena. Es alucinante. De verdad que si repasamos todo lo que hemos desgranado en este análisis de hoy, la conclusión nos deja sin palabras. Queda clarísimo que el Antiguo Testamento no es un prólogo descartable, no es el borrador de un libro que salió mal y que hubo que reescribir deprisa y corriendo. No, para nada, es un cimiento indispensable. Es la base matemática y el andamiaje narrativo sobre el que se sostiene cada paso de Cristo. Como decía ese texto de Corintios, todas las promesas antiguas, por más imposibles que parecieran estadísticamente o por muy desconectadas que estuvieran en su propio tiempo, encuentran su sentido final, su sí y su amén, en una sola figura histórica. Y fíjate que, al entender esta estructura tipológica profunda, un libro que a menudo puede parecer a simple vista intimidante, árido y lleno de rituales incomprensibles, se transforma instantáneamente ante nuestros ojos en una obra maestra de diseño hiperconectado. Cambia por completo la perspectiva. Todo cobra sentido cuando encontramos la clave de lectura correcta. Ha sido un viaje increíble conectar todos estos huevos de Pascua milenarios. Pero bueno, antes de terminar, y sabiendo cómo nos gusta dejar a quien nos escucha con la mente trabajando, ¿qué pensamiento final nos llevamos para seguir reflexionando? Pues esto plantea una pregunta importante para llevarnos a casa. Nos basamos hoy en una frase del libro de Hebreos que decía que la ley antigua era solo la sombra de los bienes venideros. La sombra. Ujú. Toda esa inmensa maquinaria del Antiguo Testamento era una sombra proyectada hacia atrás en el tiempo, anticipando a Cristo en su primera venida. Así que la pregunta que dejo sobre la mesa es la siguiente. Si aceptamos esta asombrosa lógica tipológica, ¿qué elementos de nuestra realidad actual, de nuestras instituciones o incluso de nuestra vida cotidiana hoy son simplemente una sombra tenue que está prefigurando y anticipando la restauración total que se vivirá en ese futuro reino de gloria? Qué barbaridad de pregunta. De verdad. Pensar que lo mejor, lo más hermoso y real que conocemos ahora mismo es solo el contorno oscurecido de algo infinitamente más sólido y luminoso que está por venir. Con esa imagen tan poderosísima en mente, cerramos nuestra exploración de hoy. Seguiremos leyendo, seguiremos debatiendo y, como siempre, buscando la imagen completa oculta en los pequeños detalles. Nos escuchamos en la próxima. Llegarán a Jesús. Bueno, lo que hacemos y hemos estado haciendo es una exploración total del Antiguo Testamento. ¿Cómo afirmamos la cristología? Respondemos a la pregunta que el mismo Señor Jesús le ha planteado a los discípulos: ¿quién decís que soy yo? Y hemos tenido la respuesta del Padre a través de el instrumento que fue Pedro para responder a esa pregunta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bajo esa confesión del apóstol Pedro está fundada toda la vida de fe o todo el cristianismo, ¿no? Evidentemente que hay otras interpretaciones, el catolicismo hace una interpretación, eh, diría yo, deductiva, porque tienen una idea y buscan en la Biblia un pasaje que afirme eso que están diciendo, y no es inductiva, dejando que la misma Biblia hable.
Evidentemente que cuando el Señor Jesús dice, después de la respuesta a Pedro, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, tú eres el Cristo, el Hijo de los vivientes, es una revelación con respecto a Jesús, ¿no? No con respecto a Pedro. Por ahí la interpretación es que todo fue fundado en Pedro para seguir la línea apostólica ininterrumpida y de decir que Pedro fue el primer papa, ¿no? Pero es evidente al interpretar el texto bíblico a la luz de lo que Jesús dijo, es que Jesús, la afirmación que está diciendo Pedro se refiere a él. Y sobre esa afirmación se construye toda la iglesia. Bueno, persona, eventos, tipología, oficio, fiestas, tabernáculo, todos los elementos del Antiguo Testamento, fiestas inclusive, están hablando del Señor Jesús. Todas se refieren a Jesús y hemos comparado, hecho la metáfora de que en el Antiguo Testamento vemos a Jesús como en un túnel, ¿no? No lo logramos ver con claridad hasta que sale en Malaquías, hasta que sale en Mateo, y ya podemos ver a Jesús cara a cara, ¿cierto? Pero mientras está en el Antiguo Testamento va como en un túnel y lo vamos viendo en los simbolismos, en la etimología, en los oficios, en la fiesta, en el tabernáculo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, reafirmemos lo que ya hemos planteado a través de los resúmenes. ¿Qué es la tipología cristológica? Para definir bien, ¿qué es un tipo? Tipo es una persona, evento o institución del Antiguo Testamento que prefigura o anticipa una realidad mayor en el Nuevo Testamento. El antitipo. No se trata de alegoría arbitraria, sino de una correspondencia divinamente ordenada que revela la unidad del plan redentor de Dios a lo largo de la historia. O sea, el tipo puede ser una persona, un evento, una institución del Antiguo Testamento que prefigura, ¿ah? Prefigura, o sea, que se antepone o anticipa una realidad mayor en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el fundamento apostólico, todo esto les aconteció como ejemplo y está escrito para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos, Pablo hablando a los Corintios. Así que Pablo subraya que los relatos del Éxodo no son meros registros históricos, sino lecciones tipológicas escritas para la instrucción de la iglesia en los siglos posteriores. Bueno, la persona que prefigura a Cristo en el Antiguo Testamento son varios. ¿Mm? Aquí mencionamos algunos nomás, pero son muchos los personajes. Por ejemplo, Adán, Malaquía, Moisés, David, Jonás, etcétera. Cada uno de estos anticipa desde el ángulo distinto y la obra personal del Redentor prometido. Podríamos hacer una lista mayor, que ustedes pueden hacerla, pero me voy a dedicar a los personajes más principales del texto bíblico. Por ejemplo, Adán. Adán, a quien llamamos el primer ántropo o el primer hombre, que es creado, ¿cierto?, en el Edén por Dios. Y Adán, siendo el primer hombre, cabeza federal de la humanidad, recuérdense cuando la palabra Adán se usa en el capítulo 1 del Génesis, Adán significa raza humana, significa género humano, no es un nombre personal, es un nombre genérico, ¿ya? Después ya va a ser un nombre personal, pero en principio es genérico. De tal manera que a través de su descendencia, el pecado y la muerte entraron en el mundo y afectaron a toda su descendencia. Falló en el jardín del Edén, trajo maldición sobre la humanidad y representó a la humanidad caída. Luego, todos nosotros heredamos el espíritu de Adán, el espíritu caído, pecaminoso, ciego e incrédulo. Luego toda la raza humana, incluyendo Eva, heredamos ese espíritu de Adán, porque
Si usted lee Malaquías 2:15, dice que habiendo abundancia de espíritu en Dios, o sea, abundancia de espíritu, Dios creó solo un espíritu. O sea, creó el espíritu de Adán cuando sopló, insupló aliento de vida sobre Adán y Dios traspasa, ¿cierto? En ese ruaj que sopla sobre Adán, traspasa la imagen y semejanza de Dios. Así que luego, al crear a Eva y sacarla del costado, que literalmente dice el texto de Hebreo, no dice de la costilla, dice literalmente el costado, ese espíritu, como Dios creó solo un espíritu, el espíritu de Adán, traspasa a Eva, que tiene el espíritu de Adán, y luego Eva, Java, en el hebreo, es la mamá de todos los vivientes, todos nosotros. Por lo tanto, todos nosotros recibimos y heredamos el espíritu de Adán, el espíritu ramificado, pecaminoso, ciego e incrédulo. Y por eso tiene que venir el segundo Adán, ¿no? Cristo, el postrer Adán o el segundo Adán, como bien lo expresa Pablo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, el segundo Adán, todos serán vivificados. Por lo, por lo tanto, Pablo lo que está diciendo, Cristo es la cabeza de una nueva humanidad redimida a través de su obediencia perfecta. La justicia y la vida son ofrecidas a todos los que están en él. Recuérdese que la elección es en Cristo, ¿no? Todos hemos sido elegidos en Cristo y no hemos sido elegidos después de la cruz, sino mucho antes de la cruz. Pablo lo deja con claridad, capítulo 1 de Efesios, al decir que hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo en Él. O sea, ¿quién es el elegido? Es Cristo. Y todos nosotros los que estamos en Cristo reconocemos el sacrificio, somos elegidos en Cristo. ¿Ah? Por lo tanto, aquí echamos abajo la posición teológica que dice que el Señor solo se eligió un grupito, como dice el calvinismo, solo un grupo de elegidos y el resto irá todo al infierno. No, el único elegido fue Jesús. Y todos los que creemos en Jesús hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. No se olvide de eso. Ok, luego Adán y Cristo, que es la antítesis redentora. Uno falló, el otro obedeció, ¿no? Por lo tanto, el Adán que falló, tentado en el jardín, se dio a la desobediencia. Su fracaso introdujo el pecado en el cosmos. O sea, después de la caída de Adán, todo el cosmos se resiente. No solo la Tierra, no solo el universo que tenemos, no solo la Vía Láctea, sino el cosmos en la totalidad se resiste, ¿no? Se siente afectado. Luego de esto, tentado en el desierto y probado hasta la muerte, fue obediente en todo y su victoria restaura lo que Adán perdió. O sea, Cristo triunfó siendo tentado, siendo probado, muriendo aquí resucitado. Lo que Jesús hace es restaurar lo que Adán falló o cayó. Entonces, bajo esa circunstancia, nadie va a ser condenado por el pecado de Adán. Como porque hay gente que se defiende y dice, no, pero yo no tengo nada que ver con Adán. Bueno, no sabe que heredó el espíritu de Adán, caído, muerto e incrédulo. Pero desde el momento que Jesús muere en la cruz, restaura la falla de Adán. Por lo tanto, ya el pecado de Adán, de ninguno de nosotros, los que hemos recibido a Cristo, pagaremos por ese pecado. Hemos sido libres en la cruz del Calvario. Sin embargo, aquellos que rechazan a Cristo serán juzgados por el pecado de Adán, ¿no? Todos, absolutamente. Sin embargo, nosotros hemos sido librados de ese pecado. Por lo tanto, hoy día ese pecado que era hasta que Cristo muriera en la cruz, hoy día después de Cristo resucitado, ya no es el pecado de Adán porque está solucionado en la cruz, sino es la incredulidad. Y bien lo dice el Señor Jesús, capítulo 16, verso 9 de Juan, cuando dice, ¿cuál es el pecado? Este es el pecado que no cree en mí. Así que ese va a ser el pecado de condenación para todos aquellos que serán condenados, es porque no han creído en Cristo, han rechazado a Cristo. Quien rechaza a Cristo,
rechaza al Espíritu Santo. Y ustedes saben que el único pecado que no se perdonará es el rechazo al Espíritu Santo, o la blasfemia, como bien lo usa el Evangelio. Así que el Adán, el alma viviente, fue hecho el primer Adán, alma viviente, una existencia natural inmortal, y Cristo, ¿quién es? El postrer Adán, espíritu vivificante. Y es el nuevo orden de la existencia resucitada. Por eso, mientras estábamos en Adán, y aquí está la analogía o la metáfora del bautismo, cuando Jesús fue bautizado y llegó al Jordán por ser bautizado por Juan, hasta ahí era descendiente de David, ¿no? Descendiente de David. Cuando Jesús es bautizado, baja las aguas como descendiente de David y luego sube como hijo de Dios, ¿no? Totalmente desganchándose de esa descendencia caída de Adán. Cuando nosotros nos bautizamos, y por eso la importancia del bautismo, es que entramos como hijos de Adán, descendientes de Adán. Cuando bajamos al agua, somos descendientes de Adán. Pero cuando subimos del agua, somos hijos de Dios. Ahí está el meollo del bautismo. Por eso Jesús, ¿qué le dijo a Juan? Cuando Juan dijo, debería ser yo bautizado por ti y no tú por mí. Entonces Jesús le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Evidentemente porque la obra de Cristo en la cruz, ¿qué hace con todos nosotros? Nos imputa la justicia. A todos nosotros los injustos, la obra de Cristo en la cruz nos declara justos. Y bien Pablo lo dice en Romanos 5:1, que tenemos, que somos justificados por la fe para con Dios. Justificado, ¿qué significa? Declarado justo, sin pecado, irreprensible. De esa manera somos mirados por el Padre a través de su Hijo, que tiene los méritos y que tiene la justicia, ¿cierto? Porque pagó la justicia. Somos todos nosotros mirados como justos y por eso que nos seremos condenados al infierno. No por nuestros méritos, sino por los del segundo Adán, el espíritu vivificante. Así que la tipología de Adán, Cristo enseña que el nuevo comienzo de la humanidad, él representa de un nuevo orden de existencia donde la maldición queda revertida y la bendición divina queda totalmente restaurada. Luego tenemos otro personaje, Melquisedec, ¿no? El sacerdote rey eterno. Y esta figura, esta tipología de Melquisedec, como lo dice bien, la figura misteriosa, porque es un personaje misterioso, que aparece en Génesis 14, 18 al 20, cuando evidentemente Abraham va a pagar los diezmos de este individuo o de este personaje, rey de Salem, que tiene características como si fuera un personaje divino, ¿no? Sacerdote del Dios Altísimo, y Abraham que hace es pagar o entregar los diezmos a este personaje. Bueno, la profecía del Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, el Mesías sería un sacerdote de un orden superior al levítico, porque recuerda que el sacerdocio levítico quedó, ¿cierto? Out, quedó fuera, solo eran sacerdotes de la tribu de Leví y los sumos sacerdotes venían de la casta de Aarón. Y ahora el nuevo sumo sacerdote sobre la casa de Dios ya no viene de la tribu de Leví, sino viene de la tribu de Judá. Un nuevo sacerdote. Y un nuevo sacerdote requiere un nuevo pacto, un nuevo rito, un nuevo todo. Por lo tanto, el Salmo 110 es lo que nos está diciendo. El cumplimiento en hebreo, la epístola de Hebreo, que muchas veces los creyentes ignoran, pero la epístola de Hebreos capítulo 5 al 7 argumenta que Jesús es el sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el de Aarón. Sin genealogía registrada, su sacerdocio es eterno. O sea, no hay una genealogía que eran los hijos de Melquisedec, de donde descendió, etcétera. No existe la genealogía.
Y evidentemente de que cuando pensamos en el Cristo, en el logo preexistente con Dios, no hay genealogía, pues. La genealogía está cuando hablamos del Cristo histórico, ¿no? Desde la teología, desde abajo, cuando lo relacionamos con el Cristo histórico, con el que nació de María, que es el hijo de María, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando lo miramos desde la perspectiva, ahí hay genealogía, porque aparece la genealogía de Mateo y Lucas con respecto a Jesús. Pero cuando lo miramos desde el logo existente o preexistente con el Padre, no existe genealogía desde esa perspectiva. Luego tenemos a Moisés, otro tipo del Señor Jesucristo, un profeta, un libertador. Moisés es un gran profeta. Usted sabe que entre Abraham y Moisés, los judíos evidentemente que veneraban a Moisés. No solo por ser el que saca a Israel de Egipto, sino por la Torá que les entregaba en el monte Sinaí. De tal manera que Moisés es el gran profeta, libertador de Israel, y saca al pueblo de la esclavitud de Egipto. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Ahora, mire lo que dice Pedro, Hechos 3:22 y Esteban 7:37. Identificaron este profeta prometido con Jesús. Con Jesús. El autor de Hebreo concluye, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Bueno, capítulo 1 de Hebreo, capítulo 2 y capítulo 3 prácticamente el tema es la superioridad de Cristo. Jesús superior al tabernáculo, superior a los ángeles, superior a la ritología, superior a todo, absolutamente superior a todo. Por eso Jesús dice en el Evangelio, derriben este templo y en 3 días lo levanto, ¿no? Porque era mayor, evidentemente el templo, lo más importante era el mismo Señor, era el templo, no el templo de Herodes o el tercer templo que esperan construir los judíos en este tiempo. Así que en este Cristo versus Moisés, liberó de esclavitud física, Cristo libera de esclavitud espiritual. Luego me dio el pacto antiguo. ¿Quién? Moisés. 1:17 de Juan. La ley fue mediada por Moisés, por Moisés, Cristo media el nuevo pacto. Fíjese ese verso 17. La ley fue dada por medio de Moisés, dada, la gracia y la verdad vinieron. Fíjese la diferencia. La ley fue dada y la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Por eso la gracia y la verdad es superior a la ley, pues, superior a la ley de Moisés. Es un hecho. Ahora, habló la palabra de Dios, pero Cristo era la palabra misma de Dios, la palabra viviente, la palabra encarnada. Y yo, 40 años en el desierto, Cristo es eternamente a su pueblo. Luego tenemos el gran rey David, ¿no? El gran rey David. El rey ungido. Bueno, David fue el rey más grande de Israel, el varón conforme al corazón de Dios. La alianza que Dios estableció con él es fundamental para la esperanza mesiánica. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. Digamos la verdad, si en el libro de los Hechos no aparece la expresión que David era conforme al corazón de Dios, porque, digámoslo, el Nuevo Testamento salva a David, porque si nos quedamos solo con el pensamiento del Antiguo Testamento, David fue un asesino y un adúltero. ¿Y cómo un asesino y un adúltero podría tener la capacidad de tener el corazón de Dios? Bueno, el libro de los Hechos lo menciona, porque David, de entre todos los reyes, fue el único realmente que se arrepintió. Se arrepintió y Dios le concedió esa gracia, pero simplemente perdió toda la garantía de construir el templo a Dios. Es como Moisés, cuando Moisés le dice a Dios, háblale a la roca y la agarra a palo, entonces Dios simplemente dijo, bueno, Moisés va a mirar la tierra prometida, pero no va a entrar sobre ella. Porque evidentemente, cuando no obedeces a Dios,
las consecuencias tienes que vivirlas, pagarlas. ¿Y qué ocurre con David? Que quería construir la casa de Dios, pero Dios, ¿qué le dijo? Mira, tus manos están llenas de sangre, refiriéndose al asesinato, y a cuánto otra persona había muerto, matado, al adulterio, a hijo que nace y que muere, etcétera, etcétera. Así que no serás tú que me construyas, sino tu hijo Salomón, que es más pacífico que tú. Así que ningún descendiente humano ordinario de David podría cumplir esta promesa de manera absoluta, pues todos mueren. Solo un descendiente eterno y divino podría hacerlo. Los evangelios enfatizan repetidamente el linaje davídico de Jesús. Mateo 1.1, Lucas 1.32, Romanos 1.3. Cuando entró triunfantemente en Jerusalén, las multitudes que dijeron, que decían, que aclamaban, Hosana al Hijo de David. Por lo tanto, tras la resurrección, Pedro proclamó que Dios le había hecho Señor y Cristo. ¿Se recuerdan el ciego Bartimeo? Hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, y finalmente tenemos otro de la tipología, Jonás. 3 días en el vientre del pez para decirnos que 3 días estaría el Señor en el vientre de la tierra. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Por lo tanto, Jesús mismo estableció a Jonás como tipo de su propia muerte y resurrección. Como muchos tratan de decirnos que Jonás es simplemente una leyenda, una historia, que no fue un personaje histórico, que nunca ocurrió que una ballena o que un gran pez, porque no dice que es ballena, un gran pez, que nosotros lo comparamos con una ballena, porque una ballena es de los peces más grandes del mundo, del océano, pero los científicos dicen que la ballena no tiene la capacidad de tragar, que es muy pequeñita la garganta para tragarse a un hombre. Así que, pero dice, ¿qué dice el texto de Jonás? Dice que Dios preparó a un gran pez. Así que pudo haber sido un pez único que tragó a Jonás y después desapareció. En esa época, en ese tiempo, puede haber sido animales como las ballenas, comparado a las ballenas que ya tenían garganta más grande y podían tragarse a un hombre completo, no lo sabemos, pero fue un gran pez preparado por el Señor. Ahora, aquellos que lo comparan como una leyenda, como una tipografía, como algo que no existió, bueno, desde el momento que Jesús lo cita, lo considera sí un libro histórico, un personaje que existió, porque el Señor no iba a compararse con una leyenda, nunca lo hizo, no iba a compararse con una historia, un cuento, cuento del campo, eh, para hablar de su resurrección. Toma un personaje, toma un libro, toma una situación que él le da el perfil histórico. Si no, Jesús no, si es una leyenda, no lo cita. Lo cita porque en Jesús consideramos que es un personaje histórico y es una historia que realmente ocurrió. Bueno, Jonás sepultado en el pez, Jesús sepultado en la tumba. Jonás resucitó al tercer día, o lo vomitó al tercer día realmente el animal o el pez. Jesús resucitó al tercer día. Jonás predicó a los gentiles de Nínive, Jesús trae salvación a judíos y gentiles. Así que el paralelo va más allá de la cronología. La misericordia de Dios que desborda la frontera étnica anticipa la universalidad de la gracia en Cristo. Ahora, eventos que prefiguran a Cristo, como por ejemplo, en el Antiguo Testamento se registra una serie de eventos históricos que van más allá de su significado inmediato, que son establecidos, son eslabones en la cadena y la revelación redentora del sacrificio de Isaac, la Pascua, la, la serpiente de bronce y el maná del cielo. Isaac, el Génesis capítulo 22 nos da
nos cuenta la historia de lo que aconteció con Isaac, hijo de Abraham, hijo único de Abraham. Y ya todos conocemos la historia de este capítulo, de este gran capítulo 22. Bueno, hay un mandato divino de parte de Dios a Abraham a que lleve a su hijo al monte Moriah y lo sacrifique para él. Bueno, Abraham, ¿qué hace? Reúne todos los elementos, no nos muestra de que Abraham cuestionó la idea. No nos olvidemos que Abraham venía de un contexto de sacrificio de personas. Abraham era un pagano. Antes de ser hebrí, venía de Ur de los Caldeos, de Ur, ¿cierto? En donde pareciera que la adoración a las divinidades, entre comillas, y divinidades con minúsculas, parece que era normal el sacrificio de individuos, de personas. Por lo tanto, Abraham como que no cuestionó mucho. Bueno, y el gran capítulo de la fe del 11 de Hebreo nos dice que Abraham tenía en el corazón de que Dios lo podía resucitar. O sea, lo hizo con toda la fe. Bueno, cuando llegó al monte y se iba a preparar, todos conocemos la historia, el ángel aparece, le impide sacrificar, y bueno, Abraham pilla, ¿cierto?, un corderito ahí amarrado para el sacrificio, porque el sacrificio se hizo de todas maneras. Entonces, Dios proveyó ese monte, el monte Jireh, ¿cierto? Dios proveerá. Entonces, Dios proveyó de un carnero en un lugar de Isaac, en lugar de Isaac. Pero en diferencia de Isaac, no hubo sustituto para Jesús. Él mismo fue el Cordero de Dios. O sea, el corderito, tanto Isaac como el Cordero, están tipificando, ¿cierto?, al Señor al morir, porque nadie sustituyó al Señor, Él nos sustituyó a todos nosotros. Así que el monte Moriah se identifica con el área donde se construirá el templo de Jerusalén y donde Cristo sería crucificado. ¿Ah? Y ahí mismo, recuérdense que en el monte Moriah está construida la mezquita de Omán, musulmana, y pareciera que hay un espacio donde el templo de Jerusalén sería construido a la par. Parece que el espacio está para construir el templo de Jerusalén, tal las dimensiones, no hay necesidad de derribar o de quitar la mezquita de Omán, pareciera que las dimensiones están para poner el templo. Y esto justamente nos habla de una tipología, un evento como el sacrificio. Luego tenemos la Pascua, una fiesta de las más importantes con Pentecostés que el pueblo judío hace. Bueno, ligerito vamos a estar en la fiesta de Pentecostés, acabamos de pasar la Pascua, después vienen 50 días, viene Pentecostés. El capítulo 12 de Éxodo, que es el evento fundacional, porque Dios ordena a cada familia israelita sacrificar un cordero sin defecto y aplicar su sangre en los postes y el dintel de sus puertas. Cuando el ángel de la muerte viene y pasa por cada una de las casas, solo se detenía si pillaba una casa marcada con sangre, ¿cierto?, de cordero en los dinteles de la casa. Como no ocurrió esto en las casas egipcias, entonces murieron prácticamente todos los primogénitos de Egipto. Ahora, significativamente, Jesús fue crucificado durante la fiesta de la Pascua, aproximadamente a la misma hora en que los corderos eran sacrificados en el templo. Así que Jesús le da cumplimiento a esta fiesta de la Pascua, y Pablo lo dice en 1 Corintios 5:7. Nuestra Pascua, ¿quién es? Es Cristo, que ya fue crucificado. Pedro lo va a decir también, a redención con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Y luego Juan el Bautista, la gran frase que resume todo el libro de Levítico resumido en una sola frase: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan lo va a decir, 19:36, ningún hueso de Jesús fue quebrantado
así dándole cumplimiento a Éxodos 12:46. Y luego tenemos la serpiente de bronce en el desierto. Número 21. Otro objeto y evento que tipifica a Jesús. Mire lo que dice Juan 3:14-15. Y como Moisés levantó de la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Israel pecó en el desierto, Dios envió serpientes venenosas como juicio. Ante el arrepentimiento del pueblo, ordenó a Moisés levantar una serpiente de bronce. Quien mirara a ella viviría. Jesús mismo interpretó este evento como tipo de su crucifixión. La correspondencia es precisa. Así como los israelitas miraron con fe a la serpiente levantada para ser sanados físicamente, nosotros miramos con fe a Cristo crucificado para ser salvos espiritualmente. La serpiente representaba el pecado sin veneno, tal como Cristo fue hecho pecado por nosotros, sin jamás cometer pecado. Así que luego tenemos el maná del desierto, el verdadero pan que viene del cielo, y lo dice Juan: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Así que el Señor Jesús, después de identificarse con el maná del desierto, que no era el verdadero pan del cielo, sino que Él era el verdadero pan del cielo, bueno, después viene el milagro, ¿cierto?, de la alimentación de los 5.000. Algunas instituciones que prefiguran a Jesús, como por ejemplo el sistema sacrificial, el tabernáculo y el día de la expiación, constituyen el entramado institucional del Antiguo Testamento, que luego va a decir el autor de Hebreo que son sombra de los bienes venideros cuya realidad es Cristo. Bueno, todo el sistema sacrificial, la insuficiencia de los sacrificios animales. Usted sabe, lo dice el libro de Hebreo, que los judíos creían derechamente que el sacrificio, el derramamiento de la sangre de los animales, los limpiaba de pecado. La verdad, las cosas que los cubría de pecado, pero no los limpiaba, ¿no? Es la sangre de Cristo que ya no cubre, sino que limpia totalmente de pecado. Así que los sacrificios del Antiguo Testamento, holocausto, ofrenda por el pecado, por la culpa y de paz, nunca podían quitar verdaderamente los pecados. Solo cubrían temporalmente hasta que Jesús muriera en la cruz. Ahora, la suficiencia del sacrificio de Cristo hace que sea una sola ofrenda para siempre. Ya no hay que estar sacrificando todos los días, todos los días, todos los días, que fue evidentemente un trabajo pedagógico de memoria para el pueblo judío. Sacrificar todos los días miles de sacrificios para que llegaran a la conclusión de que iba a haber el único y gran sacrificio de Cristo para cubrir todo el pecado, limpiar el pecado. Así que Cristo fue solo la gran ofrenda y para siempre. Su sacrificio pues fue perfecto, completo y plenamente eficaz. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y efapaz de una vez y para siempre. Efapaz es una palabra griega, ¿cierto?, que significa sustitución completa. ¿Ah? Por lo tanto, subraya la singularidad y la suficiencia total del sacrificio de Cristo, en contraste con la repetición perpetua del sistema levítico. O sea, Jesús cumplió la totalidad. El sacrificio de Cristo fue una vez para siempre y cumple con la totalidad de lo que Dios exigía, cumpliendo la justicia, haciendo el pago y la limpieza del pecado. Bajo esta circunstancia, de que el sacrificio de Cristo fue completo, total, y las palabras de Jesús en la cruz, consumado es, o sea, todo está hecho, todo está terminado, conforme a la palabra del Antiguo Testamento,
Entonces, ¿por qué hoy día hay sistemas teológicos que piensan que la salvación se pierde? Porque a la larga, si la salvación se pierde, entonces el sacrificio de Cristo no fue perfecto. Le faltó algo. Porque cuando uno dice la salvación se pierde, significa que uno tiene que mantener la salvación. Pero no hay ninguna acción humana que pueda mantener la salvación, porque solamente lo podía hacer Jesús, el último gran sacrificio, inocente, sin pecado, sin pecar y sin pecado, podía pagar ese precio en la cruz por nosotros. Por lo tanto, si el sacrificio de Cristo es perfecto, que así yo lo creo que es perfecto, entonces no puede ser que la salvación se pierda. Porque la salvación está basada en los méritos de Cristo y en el hecho de Cristo en la cruz, no en nosotros. Sí, ¿Ah? Como lo concuerdo. plantean algunos sistemas teológicos, de que, bueno, somos salvos, pero que nosotros tenemos que hacer algo, portarnos bien, tener buena obra para salvar. Entonces la salvación no es por fe. Si la salvación es por fe, sin obra humana, como bien Pablo lo dice, que nadie será salvo por la ley, por las obras de la ley, y nadie será salvo por las obras del Evangelio. La salvación es fruto del sacrificio de Cristo en la cruz, y ese sacrificio fue aceptable a la justicia del Padre. Todos nosotros somos injusticia. Qué dice Isaías? Que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. O sea, ninguno de nosotros tiene la calidad moral, ética, como para pagar el sacrificio de Cristo o pagar la justicia de Cristo. Nadie de nosotros. Nadie. Porque antes de Nuestro Cristo trabajo. estábamos condenados totales. Nada bueno, aunque hiciéramos cosas buenas, no íbamos a ganar la salvación. No estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero después en Cristo, como bien lo dice Pablo en toda la carta de Efesios, usando la expresión en Cristo, en Él, en quien tenemos toda la obra, toda la acción cae en el sacrificio de Cristo, sacrificio perfecto, porque fue el animal perfecto que pagó por nuestros pecados. Y cuando digo animal perfecto, haciendo la metáfora de los animales del Antiguo Testamento. Pero Jesús cubrió perfectamente el sacrificio y nos dio todo lo que creemos en ese sacrificio. Somos sustituidos por Jesús y tenemos la salvación gracias a la obra, acción de Cristo. ¿Ah? Acción de Cristo. Por lo tanto, otros de los elementos del tabernáculo y del templo tipifican, son elementos tipológicos de la propiciación, que la prefigura a Cristo como nuestra propiciación. El altar de bronce apunta a la cruz donde Cristo fue ofrecido. El altar de incienso prefigura la intercesión de Cristo, 7:25 de Hebreo. El camino nuevo y vivo abierto por la carne de Cristo, nuestro sumo sacerdote, etcétera, etcétera. El velo que representaba la separación, ¿cierto?, del lugar santo al santísimo, que nadie podía entrar al Santísimo, solamente el sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Y fíjese que el altar del incienso, y aquí hay una pregunta para los investigadores, para que usted lo investigue. Si ustedes leen en Éxodo los capítulos 33 al 35, cuando hablan de los utensilios del templo, del tabernáculo del desierto, se darán cuenta que en la división del lugar santo y santísimo, en el lugar santo, ¿qué había? La mesa de los panes, el, la menorá, que es el calendario de 7 brazos, ¿cierto? Y el altar del incienso.
luego venía el velo y estaba en el lugar santísimo el arca y estaban los tres elementos, ¿cierto? La vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. O sea, el altar del incienso estaba en el lugar santo. Pero cuando usted lee Hebreos 7:25, ahora el altar del incienso está en el lugar santísimo. ¿Está equivocada la Biblia? ¿Se equivocó? No, no se equivocó. Porque desde el momento que el velo se rompe, se separa el velo, ya solo queda un espacio, el lugar santísimo. Y si uno prefigura que hoy día Jesús es el gran intercesor delante de Dios, porque el altar del incienso eso prefigura la intercesión, ¿qué nos dice el texto de Hebreo? Que Jesús hoy día intercede día y noche por nosotros. ¿Y dónde está Jesús? En el lugar santísimo. ¿Qué les parece? No que haya un error, sino que nos damos cuenta que el Señor Jesús está en el lugar santísimo, ahí intercede por nosotros, por eso el autor de Hebreo pone el altar del incienso, lo pone en el lugar santísimo y ya no en el lugar santo. Lo dejo para que lo sigan trabajando. Y luego viene el gran día de la expiación, el Yom Kippur, celebrado todo octubre, el Yom Kippur, la gran fiesta, ¿cierto?, de el fin de año, el Rosh Hashanah, la cabeza del año, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre de un toro por sus propios pecados y de un macho cabrío por los pecados del pueblo. Los dos machos cabríos ilustraban un doble aspecto de la expiación. Uno era sacrificado y el chivo expiatorio era enviado al desierto cargando simbólicamente los pecados del pueblo, como que el pecado se alejaba del pueblo. Así que el macho cabrío sacrificado prefigura la muerte expiatoria de Cristo, su sangre versada, derramada por el perdón de los pecados. Y el chivo expiatorio prefigura la remoción completa de los pecados. Como está de lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y luego entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios con con su propia sangre. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Le hemos dado un pantallazo así, rápido, general. Ustedes tienen el manual para que sigan profundizando el tema, porque estamos abocándonos solo al Antiguo Testamento. Ya el próximo lunes estaremos metidos en el Nuevo Testamento. Estamos saliendo de la sombra, ¿ah?, de la sombra para entrar a la realidad espiritual, que es el Nuevo Testamento. Ahora, estos tres oficios, de los cuales hablaremos para casi terminar la clase, nos está hablando de tres oficios: el oficio del profeta, el oficio del sacerdote y el oficio del rey. Ahora, Cristo es el cumplimiento perfecto y simultáneo de los tres oficios. Ahora, fíjense ustedes, el marco munus triple que consideramos sobre el Señor Jesús. Profeta, que habla la palabra de Dios y revela al Padre; sacerdote, que es el mediador y ofrece el sacrificio perfecto e intercede; y rey, que reina eternamente, gobierna la creación y establece su reino. Por lo tanto, Jesucristo es el cumplimiento perfecto. Los tres oficios no son funciones separadas, sino dimensiones complementarias de una única misión redentora. Ningún otro individuo en la historia ha reunido los tres en su persona. Cristo los cumple de modo perfecto, eterno y definitivos. Definitivos. Así que Cristo como el profeta,
el portavoz de Dios. Recuérdense que hemos dicho que los profetas son los oráculos, las voces de los oráculos del Antiguo Testamento. ¿Por qué los llamamos las voces o la voz? Por lo que dice Juan. Cuando le pregunten, ¿quién tú eres? Yo soy una voz. ¿Ah? Una voz del desierto, una voz del desierto que proclama el año agradable del Señor y que prepara ese año. Por lo tanto, hubieron tantas voces hablando, y estas voces que decían del Antiguo Testamento, hablando del Mesías, vendrá, 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 y las voces del Nuevo Testamento, vino, 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 Jesús vino, y las voces de ahora, Jesús volverá. Esa es la profecía en términos lineales. La profecía del Antiguo Testamento, vendrá el Mesías, la profecía del Nuevo, vino el Mesías, cumplió el tiempo, y la profecía posterior a la resurrección del Señor, volverá, volverá. Pero hoy día vemos muchos profetas hablando de el auto que te vas a comprar, que Dios te va a dar una casa grande con segundo piso y mansarda, etcétera, etcétera, etcétera. Y no escuchamos a los profetas decir que Jesús viene, Jesús vuelve. ¿Ah? No nos olvidemos que el profetismo del Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el Antiguo. Jesús cerró el profetismo del Antiguo y dijo que Juan fue el último gran profeta. El último gran profeta que de qué? Del Antiguo Testamento, del profetismo antiguo testamentario o veterotestamentario. Así que el profetismo del Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el Antiguo. Es el profetismo del Espíritu, ¿no? Pero que tenía tres características el profetismo, según capítulo 14 de 1 Corintios, que la profecía edifica, exhorta y consuela. Estos son los tres elementos característicos de la profecía del Nuevo Testamento. Exhorta, de la palabra exhortar viene la palabra paracleto, ¿no? De ahí viene la palabra exhortar es paracleto, de donde viene la palabra, ¿cierto? Consolar. Y edificar. Si un profeta no consuela, no exhorta, ¿exhorta qué? Exhorta a ser un seguidor de Cristo y a conocer a Jesús profundamente. Y no edifica, o sea, es un profeta del desastre que viene a entregar sobre para que se los llenen de plata. Por favor, no es profeta. No nos olvidemos del escrito del siglo, por lo menos siglo II, 120 después de Cristo, que se llamó la Didache. Yo lo mencioné en la clase anterior. ¿Qué decía la Didache? De todos los artículos. Además que hablaba en contra del aborto, pero hablaba también en contra de los profetas y los apóstoles que llegaban a un lugar, si se quedaban más de 3 días, eran falsos. Y dos, si pedían plata, eran falsos. ¿Ah? Lo está diciendo el mismo documento más importante de la era cristiana que escribieron los apóstoles. ¿Ah? Así que el profeta era el mensajero de Dios, pero ya no hay profeta al estilo antiguo testamentario, por favor, entendámoslo bien. Ya no hay. Jesús mismo cerró el canon del profetismo en el Antiguo Testamento. Juan es el último gran profeta del Antiguo Testamento. Y la gente tiene la tendencia a seguir creyendo, o algunos entendiendo mal el profetismo del Nuevo Testamento, siguen siendo profetas del Antiguo Testamento cuando ya el Señor los cerró con Juan, el último profeta. Bueno, llamado para recibir la palabra divina y proclamada al pueblo. Sí, no hay que menospreciar las profecías. Fíjate que el texto de Pablo dice, no hay que menospreciar a los profetas. No, no dice así. Dice, no hay que menospreciar las profecías. Porque una profecía la puede tener cualquiera, la puede tener un pastor, un maestro, un apóstol. Pero cualquiera de nosotros en un culto puede llegar a tener una palabra profética. 1 Corintios capítulo 12, cuando habla de la carisma, de las manifestaciones del Espíritu, dice sabiduría, revelación, palabra, palabra de interpretación, palabra de profecía, etcétera. O sea, cualquiera de nosotros puede tener la manifestación del Espíritu en todas estas 9 virtudes, en estas 9 manifestaciones, porque ahí no se habla de dones, se habla de manifestaciones. La palabra que se usa es carisma. ¿Cuándo se habla de dones? En el capítulo 4 del libro de Efesios,
cuando dice, y Jesús subió, ¿cierto? Bajó y subió y dio dones a los hombres. Ahí la palabra dones es la palabra dora en el griego. Y ahí sí se traduce dones, o domata, que es dones en plural. No usa la palabra carisma como en el capítulo 12 de 1 Corintios. Ahí se usa la palabra charis, que significa manifestación. Por ejemplo, no confundamos la manifestación con los dones. ¿Y cuáles son los dones? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son dones de gobierno, dones que Dios ha dado para guiar, orientar y conducir y pastorear la iglesia. Las otras son manifestaciones que las puede tener cualquiera de los miembros, cualquier hermano de la iglesia. Bueno, algún día haremos un curso de Corintio, ¿no? Bueno, Moisés fue el profeta arquetipo. Dios prometió levantar uno como él, profeta de en medio de ti, te levantará el Señor tu Dios, a él oiré. Así que la supremacía profética de Cristo, él no solo habla de la palabra, él es la palabra. Por eso, más yo digo, sus padres, sus descendientes dicen, mas yo les digo. O sea, la palabra misma está interpretando la ley como debió ser siempre interpretada. Por lo tanto, reveló proféticamente al Padre. ¿Quién nos presenta al Padre? En el Antiguo Testamento no vemos al Padre, vemos diferentes nombres, Elohim, Yahvé, nombres compuestos, Jehová Jireh, El Shaddai, etcétera. Vemos 72 nombres compuestos en el Antiguo Testamento, pero quien revela a Dios como Padre es Jesús en el Nuevo Testamento. Y nos enseña a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, etcétera. De tal manera que la revelación perfecta del Padre nos viene, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, que fue la respuesta para Felipe. Y luego la revelación final y suprema. Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué dice el verso? Eso dice el verso 2. ¿Qué dice el verso 1? Hebreo 1:1. Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras a nuestros padres o a los profetas en otro tiempo. En otro tiempo. ¿Qué tiempo? El Antiguo Testamento. Dios habló de otra forma. Habló con sueños, con visiones, con ángeles, de muchas formas. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, en este tiempo, ahora, verso 2 que dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Por eso estamos estudiando Cristología, porque el Hijo es la clave de todo Antiguo y Nuevo Testamento. Es el eje central de todo. La Cristología es el tema fundamental de la vida cristiana, porque responde la pregunta, ¿quién dicen ustedes quién soy yo? Así que la revelación, Cristo no es uno más en la cadena de profetas, como lo dice el Islam. Jesús es uno de los profetas, Abraham es otro, Moisés es otro, etc. No, no es uno más. Es la palabra definitiva de Dios. Por eso fíjese en los dones del capítulo 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué da Dios? ¿Para qué dio Jesús estos dones a la iglesia? Para que lleguemos a la madurez, hasta que lleguemos a la unidad del espíritu, a la unidad, a la madurez, que nos sigamos siendo niños, y fundamentalmente para que lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué están los dones de apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro? Para ayudar a la iglesia, para ayudar a la comunidad a que tengan un conocimiento pleno de Jesucristo. No para que andemos profetizando cualquier tontera. Cuidado. Yo creo en las profecías. Yo me han dado un montón de profecías en mi vida. Algunas se han cumplido al pie de la letra y otras no. No menosprecio las profecías.
pero tengo cuidado con los profetas. Más en el tiempo que se acerca el Señor de su regreso, se levanta un montón de gente, y como bien lo dice el Señor en Jeremías, estos profetas cuentan cuentos y sueños que yo no les he dado. Es la queja de Dios, ¿eh? A los profetas de Samaria, a los profetas de Jerusalén y a los profetas de Judá. Estos cuentan sueños, cuentan profecías que yo nunca les di. La queja de Dios. Cuidado, no menospreciemos para nada las profecías, pero tengamos cuidado, hay que examinarlas todas. Y fíjese lo que dice Pablo, examinarlo todo, ¿no? No menospreciar las profecías, pero examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Sabe qué significa retener lo bueno? Lo poquito bueno. Porque el profeta puede interpretar lo que vio, lo que soñó, lo que pensó, lo que discernió, y le agrega sus propias palabras, y a veces le agrega un poquito más. Por eso dice Pablo, examinarlo todo, retenerlo bueno. Y en el griego es lo poquito bueno. Así que cuidado. Bueno, luego tenemos entonces al Cristo como el sacerdote, el mediador entre Dios y el hombre. Bueno, el sacerdote representaba al pueblo ante Dios y ofrecía sacrificios por los pecados, mediaba entre el Dios santo y los hombres pecadores, y el sumo sacerdote tenía responsabilidad especial en el día de la expiación. Cristo es el cumplimiento y la superación de todo el sacerdocio. Así que todo el sacerdocio de Aarón quedó out, y ahora viene el sacerdocio de la tribu de Judá, de la tribu de Judá. 5 razones. Primero, su orden es de Melquisedec, conforme al orden de Melquisedec. Fíjate que esto se usa en el mormonismo. Hay 2 órdenes de sacerdocio, del sacerdocio de Aarón, que es el inferior, y está la orden de Melquisedec, que es la orden superior. Así que estos gringos que andan en la calle, que son los mormones, algunos son de la tribu de Aarón, el sacerdocio de la tribu de Aarón, que son inferiores, y algunos son de la tribu de Melquisedec. Cuando te visite un mormón, pregúntales de qué orden es. De la orden de Aarón, de la orden de Melquisedec. Si te dice de Melquisedec, significa que tiene aún más o menos potente ahí tuyo. Bueno, el segundo, un sacerdote perfecto y sin pecado. El sacerdote de Aarón, del templo del primer pacto, tenía que ofrecer por sus propios pecados. Primero por sus propios pecados, después por el pecado del pueblo. Sin embargo, el Señor no tenía pecado. Es superior al sacerdocio arónico. Su sacrificio era perfecto y final. Perfecto y final. El sacrificio de Aarón, aunque el animal era perfecto, no tenía ninguna talla, mancha, pero era un animal. Y quien lo ofrecía no era perfecto, era pecador, porque tenía que ofrecer por sus propios pecados. Cuarto, es a la vez sacerdote y sacrificio. Eso no lo fue Aarón. Y final, su sacerdocio es eterno. El de Aarón era hasta que durara la ley. Cuando la ley cambió, cambió el sacerdocio, cambió el pacto, cambió el sacerdocio. Y luego, esta intercesión eterna de la que hablábamos, ¿cierto? Del, eh, del altar del incienso. ¿Por qué el autor de Hebreo lo pone en el lugar santísimo y Éxodo lo pone en el lugar santo? Bueno, el sacerdocio levítico decía, sacerdotes mortales, sacrificio repetido, acceso limitado al lugar santísimo, mediación interrumpida por la muerte, sacrificio de animales ajenos. El sacerdocio de Cristo, sacerdocio eterno, vive para siempre, un único sacrificio y una vida para siempre, entró en el cielo mismo ante el Padre, intercede interrumpidamente y perpetuamente por todos nosotros y se ofreció a sí mismo como víctima perfecta. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios. Y finalmente rey, el oficio de rey, el gobernante soberano. Bueno, dicen que
En la cruz se cumplieron, en la vida y muerte del Señor Jesús y la resurrección, se cumplió el oficio de profeta, del anunciamiento, del, del sacerdocio, y cuando venga el Señor se cumplirá el tercer oficio de rey. Por lo tanto, Dios estableció la monarquía de Israel, siendo él mismo el verdadero rey. El monarca humano gobernaba como representante divino. David fue el rey modelo y el pacto davídico prometió un trono eterno. Los salmos reales, los salmos mesiánicos, están hablando de este rey que viene a reinar y que ahora sí que va a reinar, ¿no? Sí que va a reinar. Así que la realeza de Cristo anunciada y proclamada, el anuncio angélico, ¿cierto? Gabriel a María, el Señor Dios le dará el trono de David, etcétera. Los magos de Oriente, que no vinieron cuando nació Jesús, vinieron a los 2 años después. La entrada triunfal del Señor a Jerusalén, la inscripción en la cruz, Rey de los judíos, y la exaltación final, Rey de Reyes y Señor de señores, como bien lo dice el Apocalipsis 19:16. Las 3 dimensiones del reinado de Cristo: reino de poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y en su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. O sea, lo hagas voluntario o lo haga obligado, tendrás que confesar con tu boca al Señor, que es el Señor. Así que reino de poder, reino de gracia, Cristo reina en los corazones de los creyentes a través del Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, y reino de gloria. Cristo regresará en gloria para juzgar y establecer su reino. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces se sentará en su trono de gloria. El reino que no es de este mundo. Y esto lo dejó tan claro Jesús al Mesías, perdona, a Pilato: mi reino no es de este mundo, ¿no? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores o seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. No nos olvidemos, hermano, que el reino del Señor no es de aquí. Aunque hay una teología que dice que Dios va a limpiar toda la tierra esta y luego nos va a poner a nosotros para vivir. Bueno, eso lo dicen los testigos de Jehová, lo dicen los adventistas, lo dicen varias gente. Pero Jesús dejó claro: mi reino no es de este mundo. ¿Ah? No es de este mundo. Así que la respuesta de Jesús a Pilato revela la naturaleza radical de su realeza. No es un reino que se impone por la fuerza militar, como está ocurriendo hoy día en Oriente, sino uno que se establece mediante la verdad, la gracia y el Espíritu. Es un reino que comienza interiormente en la conversión del corazón, pero que un día se manifestará exteriormente en toda su gloria cósmica cuando Cristo regrese como juez y rey de la nueva creación, o la nueva Jerusalén. Así que, ¿cuál es la unidad orgánica de la revelación? El hilo escarlata de la redención. La tipología cristológica revela que existe una unidad orgánica en toda la escritura, desde el Génesis 3:15 hasta Malaquía, desde las personas e instituciones, desde los eventos o oficios sagrados, un hilo de redención conectado con ambos testamentos. O sea, lo que hemos visto, las profecías de los salmos, de Isaías 53, Salmo 22, Salmo 110, etcétera, la institución del templo, los sacrificios, el sacerdocio, los eventos, con la tipología, Isaac, David, Moisés, Adán. O sea, hemos visto una conexión de elementos que nos están hablando de Jesús. Lo que Jesús dijo, 24-27 de Lucas: la ley de Moisés, los profetas y los salmos
hablan de mí. Y aquí lo estamos viendo en esta mirada del Antiguo Testamento, cómo las profecías, cómo las instituciones, cómo las fiestas, cómo los personajes, cómo los individuos, cómo los eventos están hablando de Jesús. Bueno, estas tres líneas convergen: la profecía directa, predicciones cumplidas con asombro, con asombrosa precisión; la tipología, personas, eventos, instituciones; los oficios, profeta, sacerdote y rey. Todo converge en Jesucristo de Nazaret, el Mesías prometido, la palabra definitiva de Dios. Sí, aquí dejo algunas citas bíblicas sobre tipología: Romanos, Corintios, Juan, Hebreo. Bueno, aprenderse estos textos. Las citas bíblicas claves de los tres oficios: Deuteronomio en hebreo, en Lucas. La fidelidad de Dios en sus promesas, porque todas las promesas de Dios son en Él y sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que, querido, este estudio de tipología y los oficios mesiánicos nos conducen a una profunda apreciación de la fidelidad de Dios. Lo que prometió en el Antiguo Testamento lo cumplió en el Nuevo. Lo que prefiguró a través de personas, eventos, instituciones, lo realizó perfectamente en Cristo. Cada sí provisional del Antiguo Testamento haya su amén definitivo en Jesús de Nazaret. Así que nuestra conclusión: el Señor Jesús cumple todo el Antiguo Testamento. Por eso, en la gran expresión telestai, consumado es, significa he cumplido todo. ¿Qué? Todo el Antiguo Testamento. En esta expresión he cumplido todo telestai, cumplí los tipos, cumplí los eventos, cumplí las instituciones, cumplí los personajes, cumplí todo. Las personas tipológicas, los eventos, el triple oficio, sacerdote, profeta, rey, las instituciones, redentora, tabernáculo, sacerdocio, etc. Así que, mirando hacia la próxima clase, lo que hemos aprendido sobre el Antiguo Testamento es una colección de historias antiguas, sino una preparación divina y progresiva para la venida del Señor. La tipología, los profetas, los oficios, forman una evidencia convergente de que Jesús es verdaderamente el Mesías prometido. El siguiente paso, la próxima clase, pasaremos del Antiguo al Nuevo Testamento, al testimonio apostólico sobre la vida, muerte y resurrección del Señor, y veremos cómo los evangelios y las epístolas presentan a Jesús como el cumplimiento de todas las promesas veterotestamentarias, y cómo los apóstoles articulan su identidad y obra en respuesta a la necesidad de la iglesia primitiva. Así que, preguntas para la reflexión y discusión, o preguntas de tarea, si ustedes quieren trabajar las tareas, así como lo están haciendo varios líderes y pastores. Me alegro mucho de eso, y que lo están haciendo bien. He revisado las tareas, están súper buenas todas las tareas. Así que para que ustedes sigan la lectura cristológica del Antiguo Testamento, la profecía más conveniente, la tipología, etcétera, etcétera, etcétera. Lecturas recomendadas, si alguien quiere profundizar. Yo puse la teología sistemática de Grun, para que ustedes sigan profundizando, aquellos que les interesa un poquito más el tema. Bueno, en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. Así que este estudio nos conduzca a una mayor admiración por la sabiduría y la fidelidad de Dios, y a una fe más profunda en Jesucristo, el Mesías prometido, el cumplimiento de toda la esperanza de Israel y la esperanza del mundo entero. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Esta ha sido la clase de hoy, y nos preparamos para la próxima clase sobre Cristología en el Nuevo Testamento. Bendición a todos.